Amigos, bienvenidos al segmento de educación financiera de su programa Diálogo por Radio I-99. Esta mañana vamos a conversar con Luis Urbina, que es economista y jefe de inteligencia de negocios y estrategias de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Luis es economista por la Universidad Bocconi de Italia, posee un máster en administración pública y una trayectoria orientada a integrar al Ecuador con los mercados regionales de capital. Luis nos guiará en este recorrido que queremos hacer con él sobre temas claves y en particular cómo el mercado de valores presenta hoy como una alternativa real, eficiente y competitiva frente a las formas tradicionales de financiamiento. En un entorno donde la banca evidentemente puede restringir el crédito o endurecer sus condiciones y requisitos, exploraremos qué opciones ofrece la bolsa de valores para que el empresario, el emprendedor, encuentre un espacio adecuado para sus necesidades de financiamiento, conocedor de que justamente en ese espacio es donde convergen los inversionistas y ahorradores interesados en colocar sus recursos en el sector real de la economía. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ubícanos en el entorno. ¿Cuál sería la diferencia para los amigos que nos ven y escuchan, que no conocen aspectos técnicos de lo que es un mercado de valores? ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales entre las alternativas de financiamiento que ofrece la bolsa versus los mecanismos tradicionales de crédito que da la banca? Claro, no, muy buenos días, Francisco, y qué gusto acompañar en este espacio. Siempre es una oportunidad magnífica poder dar a conocer los beneficios del mercado hacia el público en general y hacia el empresariado ecuatoriano. En base a la pregunta del mercado, como todo mercado tiene dos fuerzas, ¿no? El tema de la demanda y la oferta, y nuestro deber ser es canalizar recursos. Eso es lo que nos funcionamos nosotros como mercado de valores, como bolsa de valores. En esa línea, ¿cómo canalizamos recursos hacia el sector productivo? Enfocándonos en el sector real. Si en el sector real, sector privado, no financiero. Empresas que buscan financiamiento para expandirse, para sus nuevos proyectos, para refinanciar. Y el mercado de valores allí ofrece una oportunidad muy interesante. ¿Cuáles son las diferencias prácticas y en resumen? Cuando uno acude a la banca como empresario a obtener un financiamiento, el banco o la cooperativa hace un análisis de la capacidad, la situación financiera del que solicita el crédito. Pone una tasa a la cual le va a solicitar el pago más el interés también. En el mercado de valores, quien redacta esos planes, ese plan de financiamiento, es el propio emisor en conjunto con una casa de valores. Es decir, el emisor puede redactar su plan de financiamiento en acorde a lo que él necesite. Estamos hablando de plazo, estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de interés. Entonces, el emisor con la casa estructuradora, quien trae al emisor al mercado, tiene un poder más de agencia, de decisión en redactar su plan de financiamiento acorde a sus proyecciones y lo que es más saludable para la empresa. Esa es una diferencia tangible que ofrece el mercado. Y a la final, que si bien es cierto competimos con el sector financiero tradicional, nos volvemos una vía de diversificar las fuentes de financiamiento. Ahora, Luis, usted acaba de decir algo que creo que es importante mencionar, aunque tenía en carpeta, digamos así, otra pregunta, pero creo que no vale la pena dejar de lado una inquietud que puede surgirle a nuestros amigos que nos ven y escuchan respecto a, mencionó que con la casa de valores se estructuran las mejores opciones para satisfacer las necesidades y proyecciones de financiamiento que requiere una empresa. ¿Y qué hay del inversionista en ese análisis? Exactamente. Ahora, si bien es cierto, la casa de valores conjunto del emisor hacen un plan a la medida del financiamiento que necesiten. Pero esto, ¿qué va a ser lo que dirige este plan? La atracción que pueda captar en el mercado. Porque para obtener el financiamiento en el mercado de valores debe haber un inversionista que compre parte de ese instrumento para que puedan tener los recursos la empresa. Entonces vienen ahí las condiciones de mercado. ¿Qué está teniendo de apetito el inversionista? Si el apetito está teniendo un inversionista para largo plazo alrededor de un 10% de rendimiento, la estructuración debe ir en camino a eso. Entonces eso es lo que se llama precios de mercado y rendimientos. A la final el inversionista, la parte de la demanda, también dictamina mucho las condiciones a las cuales se va a financiar. Y eso va dependiendo de tiempos, dependiendo del sector productivo, dependiendo del riesgo también.
Excelente, porque eso nos aclara el panorama de que una casa de bolsa no solo estructura una opción de financiamiento que satisfaga los requerimientos del emisor, sino que también se da la vuelta al mercado y mira lo que existe en la demanda, cuál sería el producto Correcto. que satisfaga los intereses de la demanda. Así es. En el caso de una empresa del sector real, una farmacéutica, una fábrica de productos alimenticios, en fin, cualquiera el ejemplo que tomemos, ¿cuáles serían las opciones? ¿Qué es esto de cuáles son los papeles o qué tipo de deuda se emite? Porque si yo voy a prestar para cubrir una necesidad de financiamiento para mi empresa, yo sé que bajo ciertas condiciones el banco me va a decir crédito hipotecario, es decir, con garantía Así de es. algún bien inmueble. Si por el otro lado es un crédito de más corto plazo y mi firma en garantía vale bien, será un préstamo a sola firma o con firma de garantía del dueño de la empresa, por decirlo, o con prenda de maquinarias o equipos. Así es. En el caso del financiamiento bursátil, ¿cómo funciona eso? Claro, el portafolio de instrumentos por los cuales una empresa, en este ejemplo del sector real, se puede financiar es vasto. Puede financiarse a través de su patrimonio, si quiere abrir capital, si quiere emitir acciones. Puede financiarse a través de sus pasivos, que es deuda, como mencionaba, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, que se llama papel comercial o obligaciones. Y puede financiarse a través de sus activos también. Estamos hablando aquí incluso una titularización, puede hacer unas facturas comerciales negociables. Entonces puede financiarse a través de todos los aspectos de su balance de una empresa. Ahora, ¿cuál es el proceso? Naturalmente en el mercado de valores también tenemos lo que se llama una garantía general, que muchas empresas lo acotan. Si bien es cierto, no quieren poner una garantía específica, que lo pueden hacer y tienen decisión, es más, cerca del 40% de las emisiones del mercado del sector real optan por una garantía específica, porque influye en la calificación de riesgo al final. Lo pueden hacer y la garantía general es no financiarse por un monto por encima del 80% de los activos libre de gravamen. Entonces, el poder ampararse en esa garantía general un poco dinamiza las posibilidades del emisor de financiarse en el mercado de valores, que va a interactuar con lo que pide la demanda y puede hacerse también a través de todos estos instrumentos que menciono. Entonces le da un poco más de flexibilidad. En conversaciones con emisores del sector real que o no han tenido experiencia en mercado o están teniendo el interés de venir, se hace esta analogía y lo hacíamos con una casa de valores también, que el mercado de valores en este sentido para una empresa es como tener un cheque. Yo puedo emitir durante muchos instrumentos y puedo colocar, es decir, vender acorde a lo que necesite. Entonces lo que siempre es sano es que la empresa vea el mercado de valores como eso, como una vía para captar recursos alternativos o en complemento al sector financiero. Qué interesante, Luis. Cuénteme qué ha pasado este año, que ya estamos por terminar. ¿Qué tendencias usted ha observado? ¿Ha habido algún incremento del sector real en optar por el financiamiento bursátil versus el financiero tradicional? Sí, no, sin duda. Todo el mercado de valores este año es un año histórico para nosotros. Estamos previstos tener una cifra de monto transaccionado récord que no se ha visto en la historia del mercado. Entonces va a ser un año, un hito para nosotros. Y afinando un poco más el detalle al sector real, aún más. El sector real alcanzó su pico de transacción, es decir, la negociación de los montos de los títulos del sector real cerca del 2021 y 2019, con 1.600 millones de dólares. Hoy, en este año, con corte a octubre, que fue el último determinado, ya cumplimos ese monto negociado. Es decir, que vamos a terminar por un monto por encima de lo histórico del mercado. ¿Y por qué esto es importante? Porque estos picos con el sector real que ha negociado vienen primero después de pospandemia, donde naturalmente la necesidad de financiamiento creció mucho y empezaron a financiarse a través del mercado de valores, y otro por un cambio en la demanda. También la demanda del sector real ha recibido algunos retos, algunos golpes en tema regulatorio, en tema también de mercado, donde hemos tenido que suplir esa demanda que se fue de títulos del sector real, y lo hemos podido hacer este año. Entonces hemos podido diversificar, traer nuevos inversionistas al mercado, mientras conversamos también con entidades del sector público, financiero, volverles a crear ese apetito por papeles del sector real. Entonces, el sector real a 2025, comparado con 2024, a corte de octubre, hemos crecido un 20% lo negociado. Es decir, que empresas están optando por más activamente negociarse a través del mercado. Tenemos 20 nuevas inscripciones de empresas o fideicomisos que optan por financiarse en el mercado también. Y eso es lo que en la Bolsa de Valores consideramos como lo más importante y lo más digno de celebrar, que se amplíe la base de emisores, especialmente el sector real, que vengan al mercado a financiarse, se amplíe la base de inversionistas,
se amplíe la base de personas naturales que conozcan del mercado. Entonces esos son un poco los indicadores que nos demuestran que este año ha sido histórico para el sector real en ese sentido. Muy interesante. Esto tiene que ver, este crecimiento, más allá de los esfuerzos que las bolsas están realizando para justamente atraer a las empresas a que recurran al mercado de capitales, a las bolsas, valga la redundancia. ¿Qué ventajas o este fenómeno, este crecimiento se da porque ha habido restricción de créditos? Y frente a un escenario de endurecimiento de las condiciones, de restricción de crédito tradicional bancario, ¿se dan ventajas? ¿Cómo responde el mercado de valores a un entorno como el que le acabo de decir? Precisamente, a la final esas restricciones se vuelven una oportunidad para el mercado. ¿Por qué? Porque esa oportunidad de la restricción de crédito del sector financiero demuestra en la práctica cómo el mercado puede suplir ese crédito, puede suplir ese financiamiento. Y es lo que ha pasado este año. Muchas empresas ven que quizás la restricción del crédito del sector financiero está limitada, o sea, la restricción es fuerte, ven al mercado de valores como una vía. Y ahí ayuda a nosotros como bolsa, ayuda a las casas de valores a atraer a nuevas empresas. Es decir, conoce el mercado, financiate a través del mercado en condiciones muy favorables para tu empresa, pon en marcha tus proyectos de expansión, no esperes a que se abra un poco más un cupo crediticio. Y eso ha podido demostrar en la práctica que como mercado somos una fuente viable de financiamiento. Lo bueno de esto es que estas empresas que vienen al mercado por esta restricción de crédito del sector financiero, muchas veces se quedan y ya a futuro hacen emisiones recurrentes. Y otro indicador en ese sentido es que del sector real, más del 80% de lo que se negocia son provenientes de empresas recurrentes ya del sector. Es decir, que una vez que una empresa entra al mercado, muy probable, y la norma es que siga financiándose activamente. Entonces, traer unas empresas aprovechando esta oportunidad es un beneficio que va a largo plazo para el mercado de valores. Andrés, todo lo que usted nos cuenta sin duda es súper interesante, pero a ver, no seamos literales con lo que voy a decir, pero estamos como en un marco teórico para los amigos que nos puedan escuchar y ver. Entonces, concretamente, si a usted le dijeran, Luis, recomiéndonos, ¿qué pasos hay que seguir? Concretamente, ¿qué debo hacer? ¿Mi empresa califica, no califica? ¿Cuál es el camino a seguir, por ejemplo, si soy una pyme, una empresa mediana o una empresa grande? ¿Hay diferencias en requisitos, en tipo de papel? ¿Qué debo hacer? Sí, si bien es cierto, nuestro abanico de productos de financiamiento es amplio, también va a depender de las condiciones de cada empresa también. Nosotros tenemos vías de financiamiento para pymes, incluso también viables hasta bonos temáticos para empresas grandes con una consideración de sostenibilidad muy latente. El proceso y cuál sería mi recomendación a las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, es que empiecen activamente a inteligenciarse sobre lo que el mercado de valores les puede ofrecer. Se inteligencia sobre los instrumentos viables. Y en esa vía de socializar, de absorber ese conocimiento, tiene que estar acompañada de una casa de valores. Porque una casa de valores al final, como mencionaba Francisco, sí, trae al mercado nuevas empresas, pero también conecta la realidad de la demanda. Porque las casas de valores también venden, también colocan los títulos. Entonces la casa de valores se vuelve un asesor financiero a una empresa, un asesor importante a una empresa. Entonces con ese proceso, que ver los instrumentos que se pueden negociar, empiecen a afinar con la casa de valores, mi empresa quizás está lista para el financiamiento de corto plazo, un papel comercial, o a qué calificación de riesgo yo puedo apuntar y cuáles son las condiciones de mercado. Entonces esa es mi recomendación a los empresarios. Interesante. Entonces, en todo caso, su mensaje es vámonos a las casas de valores, que son quienes tienen el rol de asesorar en las mejores estructuras para los clientes. Correcto. Y para finalizar, Luis, yo quisiera que usted, desde su rol de jefe de inteligencia de negocios, si no tiene inconveniente en compartir con nosotros cuáles son sus inquietudes si tuviera que exponer, por ejemplo, en ante un congreso nacional, una asamblea, como se llama ahora, o ante la autoridad, recomendando técnicamente qué hacer. ¿Qué ve usted como cortapisa? ¿Qué cambios regulatorios son necesarios? ¿Cómo pudiera la autoridad construir un ecosistema financiero bursátil que facilite el acceso a fuentes de financiamiento y la venida de capitales extranjeros como mayor afluencia a capitales nacionales? Claro, lo bueno de nuestro mercado, y el mercado lo conforman ya las casas de valores emisores que tienen décadas de experiencia. Y ahora estamos probando lo que podemos llegar a hacer en canalización de recursos, en impulsar el desarrollo.
Y aún más importante es que sabemos lo que podemos llegar a hacer con los avances regulatorios que podemos llegar a tener. Y en esa línea, una de las cosas que más hemos impulsado como Bolsa de Valores es el tema de transfronterizos, el mercado transfronterizo. Nosotros tenemos empresas del sector real, para seguir en el ejemplo, que ofrecen un rendimiento al inversionista y son AAA muy atractivos, por encima de lo que ofrecen una misma empresa de las mismas categorías o el mismo entorno similar en una economía como la de El Salvador, como la de Costa Rica. Entonces, parte de mi rol, que es conversar con estos mercados regionales, hay un apetito por comprar los papeles de las empresas ecuatorianas. Las restricciones están en quizás dinamizarlo, que estas empresas o estos inversionistas de afuera puedan venir al mercado, a nuestro sistema bursátil, y puedan activamente comprar sin mayor traba logística operativa. Y para eso necesitamos un cambio en la regulación que permita explícitamente mercados transfronterizos. Eso por un lado, y por otro, también es un poco dinamizar el proceso cuando una empresa viene al mercado. Actualmente somos un mercado de valores regulado y transparente, y eso involucra seguir procesos con la superintendencia de compañías, que es lo que dicta también la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, y muchos de esos casos se pueden digitalizar, el proceso se puede hacer un poco más rápido, quizás con un prospecto de oferta pública digital, quizás reducir los tiempos de inscripción, desde que una empresa decide entrar al mercado hasta que se negocie su título. Yo creo que allí también podemos dinamizar lo que podemos ofrecer como mercado. O sea, solucionamos ese ecosistema, lo robustecemos, y empresas aún más van a ver el beneficio de entrar en el mercado de valores. Interesante. Ustedes nos han dejado una serie de aspectos que realmente constituyen un abreboca para presentarnos un mercado de valores que tiene muchas opciones, que si nosotros revisamos cifras con economías similares a la nuestra de la región, en volúmenes, en tipo de producción, en estructura del aparato productivo, en fin, hay muchas similitudes. Y en muchos de estos países el mercado de valores es mucho más dinámico. Correcto. Hay más opciones y a veces se pierde de vista, particularmente por los agentes políticos, que son finalmente quienes tienen el poder de hacer los cambios a través de legislación, de que el mercado de capitales históricamente ha demostrado que en la medida que es robusto y más amplio, el financiamiento para el desarrollo, la generación de empleo y el bienestar económico de un país, eso va de la mano. Entonces hay un demostrativo histórico de la importancia que tiene un mercado de capitales abierto, transparente y eficiente para canalizar recursos para el desarrollo de un país. Correcto. Luis, qué interesante. Yo creo que los amigos se llevan una información muy valiosa de todo lo que las bolsas de valores pueden ofrecer como opciones para el dinamismo del financiamiento, pero también para canalizar la inversión y el ahorro. Y cómo el rol de las casas de valores es justamente asesorar tanto a quien tiene necesidad de financiamiento como a aquel que tiene capitales para invertir. Así que Luis, muchas gracias a usted por haber participado en este espacio, a ustedes amigos, espero que les haya interesado este tipo de tópicos que estamos tratando en este espacio de educación financiera por su programa Diálogo de I99. Gracias por su sintonía, nos vemos.